da base, sin duda, para un museo y para muchos estudios sobre lo que se desarrolló el ser humano desde épocas muy antiguas, tú lo sabes muy bien, en Mesoamérica, o en lo que llamamos Mesoamérica, dándole características especiales a su producción y profundamente simbólico, ¿no? Aunque estos símbolos varían a lo largo del tiempo, sin embargo, hay valores que son permanentes, tanto desde el punto de vista de las matemáticas o del arte o de la concepción, como profundamente diferentes en cuanto a la regionalización en el arte y en la periodización en el tiempo, ¿no? En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad atrás de la que él pieza. ve esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que es preciso conocer y que no siempre le podemos explicar, por cierto, al visitante del museo, porque todas esas cosas están en proceso de estudio, pero que mira una imagen que hemos llamado Coatlicue, la gran escultura de la Coatlicue del Museo de Antropología, y sabemos que habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano, o bien que tiene que ver con algún relato, como en el caso de la Coyolxauhqui, que desenterraste del centro histórico. Que esa es la imagen de algo que pasó y que ha sido narrado y que de alguna manera cada vez que se realiza ese rito con la imagen enfrente se revitaliza. En cuanto a esta cuestión del contenido simbólico, el público que va a un museo sabe, cuando ve el arte prehispánico, que hay otra cosa, otra realidad atrás de la que él ve esa serpiente y que esa serpiente habla de otra cosa, que esas serpientes tienen que ver con la sangre, que ese cráneo tiene que ver con el mundo que está abajo, debajo de la tierra, que habla de lo femenino tal como era concebido en el mundo mesoamericano. Quizá también hay que recordar que, por otra parte, no todas las manifestaciones artísticas mesoamericanas tienen esa riqueza simbólica y ese contenido religioso, porque están también los casos un poco más llanos, un poco más históricos, de el Señor y su aliado y el combate, lo que se narra, por ejemplo, en los códices. Exactamente, y también, por ejemplo, en estelas del mundo maya, ¿no? Las estelas, exacto. Digamos, ¿no? Sobre esto, ¿qué querías decir? Yo nada más quería decir como una pregunta un poco general, en el sentido de que en los distintos tiempos de la historia y las distintas culturas, el arte tiene una función específica. O sea, la materia de aquello que el arte expresa va cambiando. Por ejemplo, en el Renacimiento era muy importante el naturalismo, que lo que cree se apegue a la realidad, pero que haga de esa realidad algo más perfecto que la realidad misma, y era una manera de conocer a lo que llamó Plinio el cosmos, o que después se llama Dios, ¿no? En el arte mesoamericano me parece que hay, dependiendo de las distintas regiones, pero que sí hay un intento general en Mesoamérica de materializar un mundo preeminente, un mundo que no es este mundo de todos los días, del mundo histórico, sino es un mundo que existió en el principio, pero que ese principio hace ser el presente hoy. Y todo el tiempo el arte está tendiendo el puente entre el presente histórico y ese tiempo que López Austin llama el tiempo mítico. El mito, claro. El tiempo del mito, que además es muy bonito porque no es abstracto. Ese tiempo del mito tiene un color, por ejemplo. En casi todas las pinturas murales o en los códices, a veces ese tiempo se pinta sin ningún lugar donde uno pueda decir este es el sostén, como esas pinturas rojas teotihuacanas, ¿no? O sea, es como si ese mundo preeminente tuviera ciertas formas y ciertas maneras de ser, y como si los seres que entran en ese mundo adquieren las caras de los dioses, las vestimentas, las plumas, y de repente eso es lo que le toca al artista expresar, que es algo que no existe, pero que en la mente de todos ellos que hacían parte de este rito y conocían los mitos, existía, ¿no? Entonces, como que en ese sentido la función del arte en Mesoamérica sí es traer un mundo que está ahí todo el tiempo, pero que es un mundo más allá de lo
concreto, ¿no? Y que se materializa a través de la expresión estética. Digamos. Y entonces el artista es ese intérprete, ¿no? Claro. Sí. Que además nos habla. Sí. Claro. O sea, porque nos habla estamos con su corazón, tiempo, como dijiste. Sí, ¿no? Estamos hablando de tiempo, sí. El tiempo del mito, que está retratado en una pieza prehispánica, el tiempo del artista que la crea y el tiempo del espectador. Claro. Como decía Borges, al final de cuentas un libro no está terminado hasta que alguien lo lee. Sí. ¿No? Entonces, exactamente. Hay un vehículo de comunicación allí que también nos permite conocer mejor una realidad y un tiempo diferentes, ¿no? Claro. Ahora, también tenemos aspectos muy interesantes en cuanto a la manera en que en un momento dado se integran diversas expresiones, ¿no? El templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿verdad? Que es una arquitectura con escultura y con pintura. O sea, toda esta conjunción de tres expresiones, ¿verdad? Que cada una individualmente en sí ha sido expresada en el mundo mesoamericano. Sin embargo, me gustaría que platicaran algo precisamente sobre el aspecto de la integración de estas expresiones, de estas diversas artes, ¿no? Pablo está muy entusiasmado. Quizá es uno de los momentos de la historia en que se encuentran más estrechamente relacionadas las diferentes artes, en la creación de estos espacios ricamente simbólicos que a su vez parece en muchos casos que están tratando de recrear lo que hubiera sido un espacio y un momento originario. Y para eso está la arquitectura, la escultura, la pintura y más la cerámica y la música y las artes efímeras que también completaban el conjunto, que decoraban los tapetes de flores y de plumas, los braseros, por supuesto, porque aquello era como un dispositivo funcionando. Supongo que en la mayoría de los casos constantemente funcionando. El fuego alimentado cada mañana, etc. Era una cosa bastante viva, bastante completa, una gran escenografía que hacía además el lugar sagrado, fuerte, capaz de atraer una gran cantidad de fuerza sobrenatural e integraba los diferentes lenguajes artísticos. Esa separación a la que estamos acostumbrados de escultura, pintura, arquitectura, desde luego no funciona en muchos momentos de la historia y en particular en donde más bien parecía que era todo el afán para volver a crear un espacio para el rito que se pareciera al espacio mítico. Pero hay algo más. Yo creo que cuando vemos una manifestación plástica integral, como en el caso, por ejemplo, del Partenón, porque nosotros pensamos en esta separación de lo prehispánico, ¿no? Sin pensar que tiene valores que son universales. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la procesión de las Panateneas. El espectador forma parte. Al estar visitando el edificio, al ver esa procesión, forma parte de ese rito. Se integra también. Se integra. Hay un regreso. Y lo mismo nos pasa cuando estamos viendo que no podemos entender cabalmente, porque no conocemos todo su simbolismo, con el mural de la batalla de Cacaxtla. ¿Sí? Somos convidados a una escenografía, a un momento creado de manera holística, sin que podamos formar parte integral completamente de esto, porque no conocemos todo el simbolismo, pero se está recreando una escena de la cual el espectador forma parte. Eso es súper interesante. A mí me gusta mucho citar, y lo hice en mi trabajo de Bonampak, porque en Bonampak entras al edificio 1 que tiene 3 cámaras completamente llenas de pintura mural, la bóveda, las paredes, todo está pintado. Y uno puede participar de la pintura, porque de pronto, verdaderamente, si estás adentro y te abstraes de que estás solamente como visitante, ¿no? Y estás ahí, es como si entraras en otro tiempo y en otro momento, porque todos los muros alrededor están pintados. Entonces la pintura en realidad transforma el espacio arquitectónico en el espacio de la representación. Es como si vamos al cine y vemos con los lentes 3D y de repente sentimos que estamos dentro de la representación.